Existe una pregunta que puede definir el futuro de la humanidad. ¿Cómo alimentar a más de 10.000 millones de personas sin destruir el planeta? Mientras los agricultores siguen produciendo alimentos de las maneras que conocemos desde hace miles de años, ingenieros y científicos están proponiendo algo completamente diferente. Alimentos artificiales, granjas controladas por inteligencia artificial, robots que cosechan frutas con más precisión que las manos humanas, carne cultivada en laboratorio, alimentos creados por algoritmos e incluso bistecs impresos en 3D comienzan a desafiar todo lo que entendíamos como agricultura. Para algunos, esta es la única solución capaz de alimentar a la población del futuro. Para otros, es el inicio de una transformación que puede poner la producción mundial de alimentos en manos de la tecnología y de los poderosos dueños de esas tecnologías. La pregunta es, ¿estamos a punto de resolver el mayor desafío de la humanidad o simplemente creando una nueva forma de dependencia? Y hay más. ¿Y si la mayor innovación biotecnológica del siglo para alimentar a la humanidad fuera prohibida por ley y tratada como un crimen de seguridad pública? Vamos a entender todo esto después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melis y sean bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya sabes, deja tu like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al video. Históricamente siempre hemos estado un poco a merced de las estaciones del año, de las lluvias y de la calidad del suelo. Una sola sequía prolongada o una helada inesperada puede destruir cosechas enteras y provocar aumentos significativos en los precios de los alimentos. Ese modelo, que sostuvo la humanidad durante siglos, comienza a alcanzar sus límites frente al crecimiento poblacional y la urbanización acelerada. Para superar esas barreras, ingenieros empezaron a tratar el cultivo de alimentos como un proceso industrial de alta precisión. Redes de sensores monitorean continuamente temperatura, humedad, concentración de dióxido de carbono, luminosidad y nutrientes disueltos en el agua. Algoritmos analizan esa información en tiempo real y ajustan automáticamente cada variable del ambiente, creando condiciones ideales de crecimiento durante los 365 días del año, independientemente del clima afuera. Esta transformación se apoya en tres grandes pilares tecnológicos. El primero son las granjas verticales urbanas. En lugar de ocupar enormes extensiones de tierra, estas estructuras apilan plantaciones en decenas de pisos dentro de edificios inteligentes, utilizando sistemas hidropónicos o aeropónicos que prescinden completamente del suelo. Además de reducir drásticamente el consumo de agua, esta estrategia acerca la producción a los grandes centros urbanos, disminuyendo costos logísticos y emisiones provocadas por el transporte. El segundo pilar son los llamados agribots. Estos robots recorren plantaciones utilizando visión computacional para analizar individualmente miles de plantas. En vez de aplicar defensivos en áreas enteras, identifican exactamente dónde existe una plaga o una hierba mala. En algunos proyectos experimentales, láseres de alta precisión eliminan plantas invasoras sin utilizar herbicidas, reduciendo todo el desperdicio como el impacto ambiental. El tercer elemento es la inteligencia artificial predictiva. Integrada a los sensores distribuidos por toda la granja, anticipa necesidades antes incluso de que aparezcan los primeros signos de estrés en las plantas. Si un determinado cultivo necesitara más nutrientes, unas horas después, el sistema ya realiza los ajustes automáticamente, manteniendo cada cultivo cerca de las condiciones ideales de desarrollo. Pero quizá el mayor desafío de la automatización agrícola ha sido reproducir algo extremadamente simple para nosotros: el toque humano. Frutas delicadas como fresas, tomates o duraznos pueden dañarse con una presión mínima. Para resolver ese problema, ingenieros desarrollaron sistemas de soft robotics. En lugar de garras rígidas, estos brazos utilizan estructuras neumáticas flexibles y materiales suaves capaces de distribuir la fuerza de manera semejante a los dedos humanos. Al mismo tiempo, cámaras RGBD, sensores infrarrojos y sistemas de visión computacional analizan mucho más que la apariencia externa de los frutos. Identifican tamaño, forma, coloración e incluso características asociadas al grado de maduración, permitiendo que el robot coseche solo los alimentos que realmente alcanzaron el punto ideal. En paralelo, pulverizadores inteligentes dirigen
origen defensivos exclusivamente a hojas contaminadas, reduciendo significativamente el uso de productos químicos en comparación con los métodos convencionales. Esta transformación también cambia la propia arquitectura de las ciudades. Las futuras biofábricas urbanas no funcionarán de manera aislada. Deberán integrar sistemas de reaprovechamiento de agua, reciclaje de nutrientes y utilización del calor generado por servicios, equipos eléctricos y sistemas de climatización de los propios edificios. Mientras grandes cultivos como soya, maíz y trigo seguirán ocupando extensas áreas agrícolas operadas por máquinas autónomas, buena parte de la producción de hortalizas, verduras y frutas podrá migrar a esas estructuras inteligentes instaladas dentro de los centros urbanos. Pero no solo de hierba se alimenta la población humana. Comemos carne, mucha carne, y ese tipo de alimento ya está siendo fabricado en laboratorio. Vamos a ver ahora. La humanidad siempre ha enfrentado un desafío aparentemente inevitable: producir suficiente proteína para alimentar a una población cada vez mayor sin ampliar indefinidamente el uso de tierra, agua y recursos naturales. Y en ese escenario surgió la idea de producir carne verdadera sin la necesidad de criar o sacrificar animales. La promesa era revolucionaria. Utilizando solo algunas células retiradas por biopsia, sería posible cultivar toneladas de tejido muscular en grandes bioreactores industriales, consumiendo mucho menos agua, menos suelo y emitiendo menos gases de efecto invernadero. Pero en lugar de ser recibida como una solución para el futuro, esta tecnología comenzó a enfrentar una fuerte resistencia política y económica. La tensión empezó a ganar fuerza en 2023 cuando distintos gobiernos comenzaron a ver la carne cultivada no solo como una innovación científica, sino como una posible amenaza al modelo tradicional de producción de alimentos. Italia fue una de las primeras naciones en prohibir su producción y comercialización, argumentando que la medida protegería la cultura alimentaria del país y la actividad de los productores rurales. Poco tiempo después, norteamericanos siguieron un camino similar, creando restricciones legales que interrumpieran inversiones millonarias en un sector que hasta entonces era considerado una de las mayores apuestas de la biotecnología moderna. Para entender este conflicto es necesario mirar primero la ingeniería detrás de la carne cultivada. Todo comienza con una pequeña muestra de célula retirada de un animal vivo sin necesidad de sacrificio. Esas células son seleccionadas, multiplicadas y alimentadas dentro de bioreactores que reproducen cuidadosamente las condiciones encontradas en el organismo. Temperatura, oxigenación, nutrientes y factores de crecimiento son controlados continuamente por sistemas automatizados. Pero producir solo un aglomerado de células no basta. Para formar un corte de carne semejante al encontrado naturalmente, los investigadores utilizan estructuras microscópicas conocidas como andamios celulares. Funcionan como un esqueleto temporal que orienta el crecimiento de las fibras musculares, permitiendo que el tejido adquiera organización y texturas similares a las de la carne convencional. Este enfoque reduce drásticamente el tiempo necesario para producir proteína. Mientras un bovino tarda años en alcanzar el peso de sacrificio, un lote de tejido cultivado puede producirse en pocas semanas dentro de un ambiente totalmente controlado, sin depender del clima, pastizales o grandes áreas agrícolas. Es precisamente esa eficiencia la que despierta preocupaciones en distintos sectores. Muchos gobiernos argumentan que una adopción acelerada de la carne cultivada podría provocar impactos profundos en la cadena ganadera, afectando a productores rurales, frigoríficos, transportistas y miles de empleos ligados al campo. Otro punto fuertemente señalado involucra la concentración tecnológica. Como gran parte de los procesos depende de patentes y plataformas altamente especializadas, existe el temor de que pocas empresas pasen a controlar tecnologías estratégicas para la producción mundial de alimentos, desplazando parte de ese control de las granjas hacia grandes grupos de biotecnología. También permanecen discusiones sobre la necesidad de estudios a largo plazo. Aunque las agencias reguladoras analizan cuidadosamente cada producto antes de su aprobación, críticos defienden que aún son necesarios más datos sobre el consumo continuo de estos alimentos a lo largo de décadas. Mientras algunos países adoptan una postura más cautelosa, otros siguen exactamente en la dirección opuesta. Singapur se convirtió en pionero al autorizar la venta comercial de carne cultivada.
mientras Israel invierte fuertemente en investigación e incentivos para ampliar esta industria. Además del mercado de alimentos, esta tecnología despierta interés en sectores estratégicos, incluyendo programas espaciales. En misiones de larga duración o futuras colonias fuera de la Tierra, producir proteína en bioreactores podrá ser mucho más viable que transportar grandes cantidades de alimentos o crear ganado en ambientes aislados. Pero existe algo bastante polémico relacionado con la carne de laboratorio, y eso creo que aún lo desconoces. Tranquilo, que te lo voy a informar exactamente ahora y va a cambiar tu visión sobre esta tecnología. La carne cultivada fue presentada al mundo como una de las mayores promesas de la biotecnología moderna. La propuesta parecía un milagro de la ingeniería capaz de producir bistecs reales sin tener que sacrificar ningún animal. El discurso rápidamente trajo miles de millones de dólares en inversiones y fue vendido como una revolución capaz de transformar la alimentación mundial. Pero mientras la tecnología ganaba titulares y entusiasmo, un detalle permanecía lejos del conocimiento del gran público. Para que esas células se multiplicaran dentro de los bioreactores, muchas empresas aún dependían de un ingrediente obtenido precisamente de la industria que prometían sustituir. Retirar algunas células musculares de un animal vivo es relativamente sencillo. El verdadero desafío comienza después. Esas células necesitan multiplicarse millones de veces hasta formar tejido suficiente para producir un alimento. Así como cualquier célula del cuerpo, requieren nutrientes, proteínas y señales bioquímicas extremadamente específicas para seguir creciendo de manera saludable. Una de las soluciones encontradas por los laboratorios fue utilizar el llamado suero fetal bovino, conocido internacionalmente como FBS. Este material es rico en proteínas, hormonas y factores de crecimiento capaces de estimular una división celular extremadamente eficiente. En la práctica, se convirtió en el medio de cultivo más utilizado en investigaciones biomédicas y también en los primeros proyectos de carne cultivada. El problema es justamente su origen. El suero se obtiene durante el procesamiento de fetos bovinos provenientes de vacas gestantes sacrificadas. Aunque su uso es antiguo en la investigación científica, su presencia dentro de la industria de la carne cultivada creó un enorme paradojo. Una tecnología presentada como alternativa al sacrificio animal aún dependía en parte de la propia cadena ganadera para funcionar. Además de la cuestión ética, existía otro obstáculo igualmente importante: el costo. Producir suero fetal bovino implica un proceso complejo de recolección, filtrado y control sanitario, convirtiéndolo en uno de los insumos más caros de la biotecnología. Dependiendo de la pureza y de la aplicación, un solo litro puede costar miles de dólares, haciendo inviable económicamente la producción a gran escala. Cuando este detalle comenzó a ganar visibilidad, inversionistas, consumidores e investigadores intensificaron la presión para encontrar alternativas totalmente libres de componentes animales. A partir de ahí comenzó una carrera científica para sustituir el suero por medios de cultivo químicamente definidos. En lugar de depender de un fluido biológico complejo, los investigadores empezaron a identificar individualmente qué proteínas, aminoácidos, vitaminas y factores de crecimiento eran realmente indispensables para las células. Otros equipos siguieron caminos diferentes. Algunos exploran proteínas obtenidas por fermentación de precisión utilizando microorganismos genéticamente modificados para fabricar moléculas idénticas a las encontradas naturalmente. Otros investigan extractos vegetales derivados de algas, levaduras, hongos y soya, buscando crear medios de cultivo más sostenibles y económicamente viables. Estos avances permitieron que varias empresas anunciaran procesos completamente libres de suero fetal. Sin embargo, una nueva barrera surgió casi de inmediato: la escala industrial. Producir algunos de estos medios sintéticos para investigación es relativamente sencillo. Producir decenas de miles de litros manteniendo calidad, estabilidad y costos competitivos sigue siendo un enorme desafío de ingeniería química, biotecnología y logística. Cuanto mayor es la producción, más difícil se vuelve mantener la velocidad de crecimiento celular sin elevar drásticamente el precio final del producto. Hoy, el sector vive justamente esa transición. La tecnología logró reducir su dependencia del suero animal
pero aún busca un equilibrio entre eficiencia, sostenibilidad y viabilidad económica. Y dime, solo con la información que vimos hasta ahora, ¿estarías dispuesto a cambiar tu alimentación natural por la artificial? Mientras me compartes tu comentario, ahora te voy a mostrar algo nuevo sobre el leche. ¿Será que la tecnología puede recrear este alimento? Vamos a verlo ahora. ¿Y si te digo que la inteligencia artificial descubrió que mezclar col y piña genera el sabor exacto de la leche de vaca? El desarrollo de alimentos a base de plantas abandonó de una vez la lógica tradicional de prueba y error de los chefs de cocina para transformarse en una ciencia computacional exacta. Cruzando bases de datos de dos mundos completamente diferentes, algoritmos generativos están hackeando la química culinaria para crear el futuro de nuestra nutrición. Todo comienza mucho antes de la olla. Investigadores analizan alimentos de origen animal utilizando espectrometría de masa y otras técnicas capaces de identificar miles de moléculas responsables del aroma, textura, viscosidad, acidez y sabor. Esa información se convierte en enormes bases de datos químicos que pasan a servir como referencia para los algoritmos. A partir de ahí, la inteligencia artificial busca ingredientes vegetales que compartan propiedades moleculares semejantes, aunque nunca hayan sido utilizados juntos por la cocina tradicional. Justamente es el diferencial del algoritmo Giuseppe, desarrollado por Notco. A diferencia de un chef, no posee preferencias culturales ni limitaciones creativas. Su trabajo consiste únicamente en comparar estructuras químicas y prever cómo interactúan durante el procesamiento industrial. El sistema evalúa miles de plantas simultáneamente y calcula cómo cada proteína, fibra, azúcar y compuesto aromático se comportará bajo diferentes temperaturas, niveles de presión y métodos de preparación, refinando continuamente sus predicciones a partir del feedback de los especialistas humanos. Fue así como surgieron combinaciones consideradas improbables. Para reproducir características de la leche tradicional, la IA identificó que compuestos presentes en la piña y en la col, cuando se combinan con otros ingredientes vegetales, ayudaban a construir un perfil sensorial muy cercano al de la leche de vaca. En otro proyecto, proteínas del garbanzo y fibras de bambú fueron utilizadas para reproducir la textura cremosa del helado. Ya en el desarrollo de hamburguesas vegetales, ingredientes como cacao y espinaca contribuyeron a simular el sabor característico de la carne e incluso el cambio de color durante la cocción. El impacto de este enfoque va mucho más allá de la creatividad culinaria. Empresas reportan que el tiempo necesario para desarrollar nuevos alimentos cayó de varios años a pocos meses, mientras que el consumo de agua, energía y materias primas también fue reducido. Según los especialistas, la inteligencia artificial demuestra que el secreto para alimentar al mundo de manera sostenible no está en expandir los pastizales, sino en decodificar el código molecular del reino vegetal. La cocina del futuro ahora se escribe en líneas de código, y cuando unen IA con robots para producir alimentos, ¿sabes lo que pasa? Lo vas a descubrir ahora entonces. Producir alimentos siempre significó depender de la tierra, de las estaciones del año y del trabajo humano. Hoy esa lógica comienza a cambiar. Las granjas más avanzadas del planeta ya no funcionan como propiedades rurales, sino como verdaderas biofábricas automatizadas, donde inteligencia artificial, robótica y ingeniería genética trabajan de forma integrada para controlar cada etapa del cultivo. El objetivo dejó de ser únicamente producir más alimentos. Ahora la meta es transformar la agricultura en un proceso industrial continuo, preciso y prácticamente autónomo. En las instalaciones más modernas, sensores distribuidos por todo el ambiente monitorean continuamente temperatura, humedad, iluminación y concentración de nutrientes. Cada planta recibe una especie de gemelo digital, una réplica virtual actualizada en tiempo real que permite a los algoritmos prever su crecimiento y corregir cualquier desviación antes que se convierta en un problema. En lugar de trabajadores caminando por los pasillos, plataformas robóticas y vehículos autónomos transportan las bandejas de cultivo hasta los módulos de inspección, cosecha y empaque, creando un flujo semejante al de una línea de montaje industrial. La inteligencia artificial también dejó de depender exclusivamente de la nube. Procesadores instalados directamente en los brazos robóticos analizan imágenes en fracciones de segundo, identificando el punto exacto de maduración de cada vegetal. Al mismo tiempo, investigadores ya desarrollan sistemas capaces de sustituir funciones
funciones naturales del ecosistema. Pequeños drones y dispositivos electrostáticos realizan la polinización en ambientes cerrados, mientras modelos de IA ayudan en el desarrollo de variedades vegetales adaptadas específicamente al cultivo automatizado, priorizando productividad, sabor y valor nutricional. El próximo desafío es volver estas biofábricas energéticamente independientes. La combinación de paneles solares de alta eficiencia, baterías avanzadas y sistemas locales de reaprovechamiento energético puede permitir que cultivos como trigo, arroz y soya también migren a ambientes totalmente controlados, ampliando la producción sin presionar nuevas áreas agrícolas. Las granjas robóticas dejaron de ser una alternativa de nicho para consolidarse como la columna vertebral del futuro de la humanidad. Al reescribir las leyes de la agricultura, las biofábricas transforman la comida en pura tecnología de datos, optimizando el cultivo con la precisión de una fábrica de alta tecnología. Un ejemplo práctico lo podemos ver en este aquí. Cosechar una fruta como por ejemplo la fresa parece una tarea sencilla para cualquier persona, pero para un robot esta es una de las operaciones más complejas de toda la agricultura. Basta aplicar algunos gramos de fuerza más de lo necesario para aplastar la fruta, reducir su vida útil y transformar un producto de alto valor en desperdicio. Esa delicadeza impedía la automatización completa de la fruticultura. Ahora una nueva generación de robots agrícolas promete cambiar ese escenario. Mientras los robots industriales trabajan desde hace décadas manipulando metales y piezas rígidas, las frutas representan un desafío completamente diferente. Cada una posee forma, tamaño y posición únicos, muchas veces escondidas entre hojas y ramas. Para resolver ese problema, los ingenieros crearon una plataforma equipada con hasta 24 brazos robóticos independientes capaces de trabajar simultáneamente. Cada brazo posee sus propias cámaras de alta resolución y sensores ópticos, analizando individualmente cada fruto antes de decidir si está listo para la cosecha. Si el sistema identifica áreas aún verdes o señales de maduración incompleta, simplemente pasa al siguiente. El secreto de la máquina está justamente en evitar tocar la parte más sensible de la fruta. En lugar de apretar la fresa, las garras sostienen únicamente el pequeño tallo que la sostiene. Una lámina integrada realiza un corte preciso, permitiendo que la fruta sea conducida suavemente por canaletas acolchadas hasta el empaque, reduciendo prácticamente a cero los daños causados durante la cosecha. Aún así, trabajar en el campo sigue siendo un enorme desafío. Las hojas frecuentemente esconden los frutos de la visión de las cámaras, obligando al robot a utilizar pequeños chorros de aire para apartar la vegetación antes de la inspección. Además, terrenos irregulares reducen su velocidad de operación, aunque el sistema puede trabajar durante toda la madrugada cuando temperaturas más bajas ayudan a preservar la calidad de las fresas. El EggRobot E-Series muestra que la robótica agrícola finalmente comenzó a dominar uno de los mayores desafíos de la automatización: manipular organismos vivos con la delicadeza que hasta hace poco tiempo parecía ser una capacidad exclusivamente humana. Y hablando de expandir límites, piensa en comida siendo producida completamente dentro de una máquina. ¿Lo imaginaste? Vamos a ver si tu imaginación coincide con la realidad. Olvida las hamburguesas de planta, la carne de laboratorio o los nuggets, salchichas y otros alimentos procesados que existen actualmente. La tecnología de alimentos ya rompió la barrera física más compleja de la gastronomía: crear cortes enteros y estructurados sin tocar un solo animal. Pero recrear un corte completo con fibras musculares, grasa distribuida y textura semejante a la de un bistec parecía un desafío imposible. Ese obstáculo está siendo vencido por una tecnología que nació en la industria y migró a la gastronomía: la impresión 3D de alimentos. Capa por capa, impresoras de alta precisión depositan proteínas vegetales en patrones cuidadosamente calculados para reproducir la arquitectura de un músculo animal. La biotinta utilizada necesita ser lo suficientemente fluida para atravesar el cabezal de la impresora, pero también debe endurecerse inmediatamente después de la disposición para mantener la forma del alimento. En lugar de utilizar plástico como en las impresoras convencionales, esos equipos trabajan con diferentes formulaciones alimenticias.
especies. La primera está compuesta por proteínas extraídas de chícharo, soya o microproteínas derivadas de hongos, responsables de formar las fibras que simulan el tejido muscular. Una segunda formulación reúne aceites vegetales cuidadosamente emulsionados para reproducir de manera artificial algo semejante a la grasa intramuscular, responsable de la jugosidad durante la preparación. Una tercera mezcla añade pigmentos naturales y minerales que confieren la colorización rojiza característica de la carne cruda y contribuyen al sabor durante la cocción. Esta tecnología ya superó la fase experimental. Empresas como la austríaca Revel Foods comercializan filetes vegetales impresos en 3D que reproducen la apariencia y la textura del salmón. Por su parte, la israelí Redefined Meat suministra cortes estructurados a restaurantes de alto nivel en diferentes países, utilizando modelos digitales capaces de organizar cada capa del alimento para que reaccione al calor de manera semejante a la carne tradicional, desarrollando aroma y textura. Mientras tanto, investigadores ya trabajan en la próxima generación de esta tecnología. En lugar de imprimir únicamente proteínas vegetales, laboratorios estudian utilizar células musculares cultivadas en bioreactores como materia prima. La impresora depositaría células vivas sobre estructuras biocompatibles, formando cortes completos de carne sin necesidad de crear o sacrificar animales. La impresión 3D de alimentos demuestra que la ingeniería dejó de producir sustitutos a la carne. Ahora comienza a reconstruir su propia arquitectura biológica, transformando la gastronomía en una combinación de ciencia de materiales, biotecnología y fabricación digital de alta precisión. Es muy posible que estemos frente a la mayor revolución alimentaria desde el surgimiento de la agricultura, un futuro donde robots cultivan e inteligencias artificiales crean recetas, laboratorios producen proteínas y biofábricas abastecen ciudades enteras, ayudando realmente a alimentar a una población que nunca dejó de crecer. Pero toda gran revolución también cambia quién controla los recursos más importantes de la humanidad. Y quizá en el futuro el mayor desafío no sea únicamente producir suficiente comida, sino decidir quién la producirá, cómo será producida y hasta qué punto estaremos dispuestos a cambiar lo natural por lo artificial. Al final, ¿quién decidirá lo que llega a nuestro plato? El futuro aún no ha sido elegido y tal vez esa decisión comience por las elecciones que hacemos hoy.